Buenas tardes, pues continuamos con la segunda parte de las presentaciones de los proyectos de los seminaristas del Seminario de Investigaciones Intuitivas Interdisciplinares en este cierre de su primer ciclo, de su primer semestre. Gracias. Gracias, José Miguel. Listo. Pues yo no quería que sucediera el receso porque está conectado con un poco lo que voy a decir con lo que dijo el último compañero Yanis. Sobre todo relacionándolo con estas nuevas maneras de materializar el arte. Para mi caso, yo voy a hablar del proceso ecoartístico de la obra de Gabriel de la Mora, para finalmente hacer una reflexión hacia una pedagogía de creación. Entonces voy a empezar. El arte contemporáneo en México y el mundo es un laboratorio de experimentación constante, donde los artistas exploran diversos procesos técnicos para cumplir con sus tareas creativas y conceptuales que les permitan plasmar su discurso. No existe un límite en cuanto al uso de técnicas y materiales, hasta que el paso de tiempo prueba lo contrario. Por eso hay teóricos y críticos que se han cuestionado si el arte contemporáneo es solo para tiempos contemporáneos. A este respecto, el artista mexicano Gabriel de la Mora, en su permanente proceso de experimentación y por ende de la constante introducción de técnicas, combinado con una múltiple noción del monócromo, crea un sistema de innovación de tipo orgánico en donde la repetición, la prueba, el error, la interrogante y la expectativa ante el comportamiento de los materiales y su resultado estético, acompañado de una profunda intención de mantener una impronta del tiempo pasado, a veces nostálgica, establece una evolución de técnicas de manera paralela que se convierten en series. Estas series van acompañadas de una intención auténtica por la permanencia, que Gabriel ha definido como la responsabilidad ética material, refiriéndose a la obligación del artista para producir objetos no solo estéticamente nutridos, sino que también, aunque el paso del tiempo sea visible, podrán conservar una estabilidad a largo plazo. Esto se ha entablado en una relación de largo alcance con el artista y la disciplina de la restauración-conservación, que es donde entro yo, cuya reflexión trabajo actualmente. Por otro lado, esta innovación en su vertiente orgánica obedece a un principio ecoartístico, donde la recaptación de materia de diversos orígenes es resignificada a través de una reflexión que sustrae, abstrae y modifica el destino de un producto. Ese destino es alargado, revalorizado y la materia es nuevamente puesta en circulación, lo que evita que termine como gran parte de los desechos, producto de la actividad humana, en la basura y en las condiciones de nuestro país, con pocas expectativas de reuso. Esto puede repercutir en las prácticas artísticas contemporáneas y en el cómo éstas articulan la visión del mundo actual en su estado materialmente sobresaturado. La producción de la Mora se puede entender como un freno de la sobreproducción material y tener un efecto sobre la manera en que observamos o entendemos el concepto de desecho, basura, ruina, antiguo, como manifiesto de resistencia. Algunos críticos de arte han clasificado como un acto desesperado al hecho de que los artistas se expresen a través de medios atrevidos, cuyos esfuerzos se pueden remontar al dadaísmo, quienes de una manera ponen fin y muerte al arte conocido. Este movimiento surge como un intento ético de salvar ideales humanistas, usando como estrategia el desmontaje de la cultura y el arte como se había interpretado hasta inicios del siglo XX, cuando la Primera Guerra Mundial irrumpió como la somatización de una sociedad extraviada. Los dadaístas deciden realizar acciones absurdas y crear obras aparentemente inútiles para reclamar la visión utópica y legítima del arte. Es así que este grupo de dadaístas, entre ellos Hugo Boll, Emmy Hennings, Hans Arp, Tristan Tzara y Marcel Janco, fundan el Dada en 1916. Los artistas comienzan a descubrir lo bello en materiales no tradicionales. Un ejemplo es Marcel Duchamp y sus ready-made, o Kurt Schwitters y sus obras compuestas que dan un sentido estético a los objetos encontrados que resultan componer una armonía visual.
En 1960 se dio continuidad a esta manera de construir un nuevo arte con la presencia de los neodadaístas como Dubuffet, Robert Rauschenberg, que comentó el compañero, Bruce Conner, Amand Pierre Fernández, entre otros, quienes continúan empujando los límites del arte. Lo que para algunos críticos puede ser entendido como sacar el arte de cualquier cosa, o porque sus inquietudes artísticas se originan de un exagerado individualismo y profunda falta de fe, citando a Aida Rodríguez Prampolini. La historia resulta ser cíclica y el día de hoy podemos considerar la obra de la Mora como una readaptación o una conservación de los ideales dadaístas, porque existe una inquietud entre la sobreproducción, porque puede haber estética en el desecho y porque puede resignificar y dotar de nueva historia a un material. La adaptación y búsqueda de materiales en el arte obedece una constante inquietud por innovar. Voy a saltarme esto porque si no, no me va a dar tiempo, pero hablo sobre la innovación y la técnica en el tiempo según Stigler, donde Stigler nos dice que el arte es lo más alto la más alta expresión de la técnica. En la obra de Gabriel de la Mora se entrelaza una rama de innovación junto con una de aceptación ante la decadencia y límites de los sistemas técnicos que posee, En la obra de Gabriel de la Mora se entrelaza una rama de innovación junto con una de aceptación ante la decadencia y límites de los sistemas técnicos del arte que poseen la naturaleza como un esclavo de producción y al mismo tiempo crea sistemas técnicos sobrepuestos encima de otros que decayeron, cuya validez es descartada por el estricto razonamiento de los materiales y su función. Así que, si observamos el proceso artístico del artista, podríamos verlo como un árbol cuyas raíces provienen del dadaísmo. Su tronco es el artista propia en una combinación con su entorno y la recaptación o recuperación incesante de elementos no artísticos. Las ramas del árbol son de innovación, repetición, nostalgia estética y una más de ecología. Entonces, para concluir, lo que les estoy enseñando es un grupo de series. El artista tiene muchas más series, pero estas series sobre todo nos hablan de esta recaptación, reuso y un estilo de reciclaje de material cotidiano o industrial que ha sido reconvertido, dignificado. En este recorrido podemos observar varios procesos donde el concepto ecoartístico se conserva en de la Mora. Los diversos ejercicios de exploraciones materiales técnicas mantienen un contenido de resignificación, pero también de dignificación. La cultura de un solo uso que permea toda nuestra vida puede entonces ser modificada y a su vez aparecer como un acto estético. Si bien este diálogo ya ha sido inaugurado y permanece, entonces puede aparecer como un principio pedagógico, que es otra pregunta con la que concluyo. En la tarea de investigación y reflexión artística para los creadores y para los historiadores del arte, así como para los formadores artísticos, el principio de la ecología puede ser completamente interiorizado e implementado para estructurar desde la esencia el suceso creativo. En la actualidad surge como una necesidad más que como una ocurrencia, ya que la sobreproducción y la acumulación nos lleva a un camino sin regreso. Se requiere la emancipación de modelos de pensamiento lejos de la relación del proceso deshumanizador y explotador, como Freire ha dicho. Con otros modelos de producción y formación artística se crearán rutas alternativas de recirculación material, donde, como dice de la Mora, el arte no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo que puede inundar nuestro mundo de belleza. Listo. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. El proyecto del que les voy a hablar es con el que entré a la maestría y yo soy de segundo semestre de Historia del Arte. Vengo de una licenciatura que se llama Estudios Latinoamericanos y allí comencé a trabajar la obra de Diamela Eltit, que es esta escritora chilena.
Sí, sencillo. Y este es otro libro que ella tiene. Ay, no, pero no es la mía. Sí. Ok, entonces, bueno, traigo desde la licenciatura como inquietudes acerca de esta escritora que es Diamela El Cid. Ella funda el CADA en el 79, en la dictadura chilena, y su primera obra es Lumpérica en el 83, y de esta otra autora que es Paz Errázuriz. Ella su primera serie la hace en el 79 y funda la AFI, que es la Asociación de Fotógrafos Independientes, en el 81. Digamos que estos serían como los contextos importantes. Ahora, este libro, que se titula El infarto del alma, eh, tiene varios tópicos de los cuales yo voy a intentar como problematizar: la locura, la marginalidad, el amor como resistencia. Este libro lo comienza Paz Errázuriz haciendo fotografía a la arquitectura del Hospital Psiquiátrico Dr. Philip Pinel en Punta Endo, en Chile. Entonces, ella va a comenzar el trabajo en el 89, posterior va a sumar en el 92 a Diamela El Cid, la invita a que haga una expedición, digamos, al hospital. Ellas van a pasar todo el día en el psiquiátrico y juntas van a hacer la edición de este libro, que va a salir hasta el 94. Estamos hablando que este proyecto comienza todavía en dictadura, pero ya su trabajo realmente lo hacen en la transición. Pero aún así, las temáticas que están proponiendo estas autoras están muy relacionadas con la locura y con pues la política de los cuerpos, desde que se plantean desde los 30 en la higiene mental, y que para el 66, que es cuando se convierte este hospital en psiquiátrico, en el 66 Frei Montalva lo va a inaugurar como psiquiátrico, van a como resonar mucho este tipo todavía de prácticas psiquiátricas. Hasta los fines de los 90 es cuando, o sea, apenas empieza a haber como una nueva preocupación por modificar estas prácticas psiquiátricas a una contrapsiquiatría. Y bueno, ellas van a retratar la locura desde otra perspectiva más poética, no tanto como lo habían estado haciendo muchos trabajos de fotografía, un poco más en el documental, pero en este documental como frío, como muy rígido, sino que Paz siempre va a mantener una cercanía importante con todos los pacientes. Para ella el trabajo es a largo plazo, siempre se involucra sentimentalmente con todos los personajes a los que va a retratar, y es curioso que en este libro se encuentran 38 fotografías, solamente 3, que son estas que estoy pasando en en esta como pues parte de la marginalidad. Esas son las únicas 3 que se dan en otro contexto. 2 de ellas se ve la edificación, y en la última ya se ven en personas dentro del edificio, pero todos los demás son retratos que se dan a los pacientes, y ellos mismos van a posar, van a decir dónde quieren ser retratados, por lo que rescato este proyecto también un poco como otra forma de testimoniar o abrir como este campo artístico a dar voz, o a permitir que retomen la voz estos pues personas que siempre han sido marginadas en Chile y bueno, en el resto del mundo, como que siempre la locura o los pacientes psiquiátricos son pues rechazados por los cánones. Entonces ellas están invirtiendo como estos sentidos, porque también es interesante lo que hace Diamela. Ella va a escribir 7 capítulos que están dispersos a lo largo del libro, o sea, no son secuenciales, no hay páginas en el libro, y
ella transcribe un relato, un monólogo que realiza una de las pacientes y lo transcribe tal cual. Entonces la voz de esta mujer va a pasar al libro, que también estoy problematizando un poco pues la carga que siempre se le ha dado al libro, como el espacio de poder, que solamente se cuenta la historia oficial, o bueno, como en esta historia más pues de poder. Y entonces en estos tres ejes, en la locura, la marginalidad y la resistencia. La resistencia la estoy viendo porque en las entrevistas que se tienen sobre este trabajo, Diamela y Paz se dan cuenta que hay una forma de reconfigurar las relaciones sociales dentro del espacio psiquiátrico. Todos los enfermos van a relacionarse de manera amorosa, y algunos van a ser parejas, aunque es curioso también a criticar que todas las parejas que se van a retratar son heterosexuales, pero bueno, aún así encuentro como esta pues otra forma o una visión diferente de cómo ellos se van a configurar en esta relación pues social totalmente pues disruptiva al espacio, porque entre ellos se van a nombrar, se van a acompañar, se van a querer, se van a amar, se van a respetar, cuestiones que el hospital tiene como una visión totalmente distinta, ya que ni siquiera tienen nombre. O sea, casi todos los pacientes no tienen ni siquiera fichas clínicas con nombres, edades, enfermedad, o sea, no existen ni siquiera como personas para el psiquiátrico. Entonces, el que ellos estén formando estas pues parejas nos habla como de otro tipo de vínculos y de resistencia. Por eso lo marco como el amor, como una forma de pues sobrevivir a estos espacios marginales. Y pues bueno, estos serían como los tres ejes y me sirvieron mucho las lecturas que vimos aquí, pues para plantear esta otra forma como de vincularse con el arte, con la sociedad y pues como tensionar todas esas prácticas. Y pues listo, gracias. Ahí voy a abrirlo y ya. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Bueno, ¿sí? Esperemos que sí. Hola a todas, todos. Yo soy Alberto Montes, soy artista escénico. A ver. ¿Sí? Esperemos entonces un momento a nuestros escuchas. ¿No? ¿No se ve? ¿Alguien me puede auxiliar? Entonces ya aquí lo comparto. Ahí está. Sí. Ahí está. Ya se ve. ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí, buenas tardes a todos, todas. Soy Alberto Montes, artista escénico y estoy en la maestría en Historia del Arte. Hoy les voy a contar un poco sobre mi investigación en torno a la danza folclórica a la luz de una pieza que he venido desarrollando junto con Rolando Hernández y Rosa Landabur, que lleva por título El Nuevo Zoologic Mexicano. Esta investigación comienza o sucede o se desdobla a partir del acercamiento al trabajo de Peter Sloterdijk y su noción y su preocupación por el análisis del movimiento como configuración
casi ontológica de la modernidad, ¿no? En ese sentido, entonces, y en vínculo con lo propuesto por Spivak, nos preguntamos si es posible que el otro pueda hablar, ¿no? Que ha sido uno de los problemas fundamentales para la danza folclórica en México, pensando que la danza folclórica es el proyecto pedagógico, ¿no? O uno de los proyectos pedagógico-artísticos más importantes del siglo XX. ¿Qué pasa o cuál es la necesidad de hacernos estas preguntas y que me llevan a construir una reflexión en dos niveles? Por un lado, es una reflexión en torno al cuerpo que danza, ¿no? Y lo que eso supondría o cómo hemos construido la noción de un cuerpo que danza con relación a otro. Y por otro lado, una vertiente de, digamos, de carácter de investigación artística que tiene que ver con la noción de el en medio, ¿no? O lo que significaría atravesar el en medio pensando en los dispositivos propios que la danza folclórica ha construido para sí, ¿no? Estos dispositivos artísticos, que son, digamos, bastante asequibles y que por eso me parecen interesantes para la reflexión, para, digamos, construir un andamiaje conceptual que problematice lo que significa que el otro baile, ¿no? O que el otro baile o se presente para alguien. ¿Cómo funciona el dispositivo del nuevo Sologic? Hay una vitrina donde su servidor está bailando, ¿no? Ustedes casi como rocola de cantina van, le presionan y entonces deciden qué rola quieren que yo baile, ¿no? Y yo bailo, ¿no? Sencillo, es un dispositivo fundamental de la danza folclórica, ¿no? Acto seguido, ustedes lo van realizando durante un cierto tiempo y yo voy cambiándome, ¿no? Voy bailando lo que ustedes decidan, estoy a su disposición, ¿no? Después de un cierto tiempo que este dispositivo va funcionando, empiezo a articular un score de movimiento, que es uno de los elementos que han estado funcionando como artísticos en las prácticas escénicas por lo menos los últimos 30 años, ¿no? ¿Qué es un score? Es una serie de instrucciones, de partituras, de guías que dan carácter o sentido al movimiento, ¿no? Entonces, hay un score, por un lado, que es este que les cuento donde bailo, y el otro es cómo puedo yo confrontar esa lógica de que el otro pida que yo baile, ¿no? Entonces, hay una serie de 40 instrucciones donde yo puedo decidir no bailar, bailar a la mitad, bailar medio vestido, bailar desnudo, bailar con 40 ropas, ¿no? Un poco las imágenes las están viendo acá en la pantalla. Y, digamos, este dispositivo me ha permitido también generar una reflexión en torno a una categoría fundamental para pensar las prácticas otras, ¿no? En el contexto mexicano, que es la noción del tono, ¿no? Entonces, la categoría de tono se está convirtiendo en una matriz conceptual para poder desdoblar una reflexión sobre el cuerpo que baila, ¿no? Y en ese sentido, entonces, encaminarla hacia una lógica, ¿no? O hacia una problematización en torno a lo que ha significado históricamente, pedagógicamente y políticamente la danza folclórica, ¿no? Pensando que además es una de las prácticas artísticas que ha tenido más alcance en la cultura popular, ¿no? Por un lado, las fiestas patronales, el Palacio de Bellas Artes, recepciones presidenciales, ¿no? Grandes eventos. Y por otro lado, y aunque digamos una de sus críticas más importantes es que ha sido la práctica que se roba a otras prácticas, ¿no? Al mismo tiempo sigue constituyendo una relación ahí con lo popular, ¿no? Una relación del en medio, donde qué pasa con el cuerpo que performa la danza folclórica, ¿no? O quiénes son esos cuerpos que ha demandado la danza folclórica para performar o para constituir su dimensión ontológica, ¿no? En ese camino, entonces, ocupo, como ven acá, una serie de dispositivos y de características propias de la danza folclórica, como la sonrisa infinita, ¿no? Digamos que funciona como elemento que tensiona lo que supone que el otro baile para mí, ¿no? O lo que supone que alguien esté bailando para ustedes, ¿no? En ese sentido, entonces, estamos buscando poner en tensión lo que significa la relación entre sujeto-objeto o bailarín-espectador, ¿no? Que es una relación que ha estado muy presente en las artes escénicas y que los últimos 30, 40 años ha estado siendo bastante cuestionada, ¿no? Que es cómo se configura una práctica escénica. Y bueno, un elemento fundamental también de esta pieza es la presencia de un policía, ¿no? Que, como en todos los recintos culturales de este país, siempre está presente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando un policía está cuidando que alguien baile, ¿no? ¿Qué supone que un policía cuide que alguien esté bailando? Y solamente como para ir cerrando,
como propone Zulay Macías, filósofa mexicana, no solo se trata de establecer una relación entre danza y libertad, ¿no? Sino más bien buscar o tratar de tensionar los elementos que en términos de la corporalidad o el cuerpo o los cuerpos, ¿no? Atraviesan o se relacionan con las prácticas artísticas, ¿no? En ese sentido, entonces, como propone Sueli Rolnik, pienso en la danza folclórica como una práctica que ha permitido construir marcos de sensibilidad en torno a lo nacional, ¿no? Y con todas las contrariedades, contradicciones, problemáticas de carácter racial, político, económico, sistémico que eso implica, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que estoy investigando y está desdoblando hacia varios lugares, por un lado en una cosa muy performática, pero también hacia otra dimensión que he denominado los ensayos mexa, que siguen trabajando con los dispositivos propios de la danza folclórica, como la percusión y el cambio de vestuario, que son asequibles, cercanos y que generan sentido, ¿no? No son para nada lejanos. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Vamos. Hola, buenas tardes. ¿Se ve bien? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Amanda Ortiz Garza, licenciada en Artes Visuales de la FAD y actualmente me encuentro estudiando la maestría en Arte y Entorno en Artes Visuales. Mi investigación está situada y centrada en Xochimilco y trabaja a través de una asociación que se llama SENCUAM, Sembrando Cultura Ambiental. Entonces, Sembrando Cultura, quiero centrarme en esta exposición el día de hoy, solo en la parte práctica de la investigación. En particular, el taller de arte y jardín que estoy proponiendo. Esta investigación que estoy haciendo realmente viene de un fenómeno cultural muy amplio que me antecede y que actualmente llamamos cariñosamente las señoras de las plantas. Ajá. Y bueno, les cuento de Sembrando Cultura Ambiental. Es una asociación civil que habita una chinampa en Xochimilco. Y este entorno, este contexto es muy importante para esta investigación y está relacionada con la parte de educación ambiental, el contexto de pueblo originario y muchos de los temas que estuvimos viendo a lo largo del seminario. SECUAM realiza diversas actividades ecológicas y quiero también enfatizar en la parte cultural de Xochimilco y en esta tradición muy vieja de producción cultural relacionada a las plantas. Bueno, dentro de estas actividades se encuentra este taller que estoy usando en la investigación también de la maestría de Arte y Entorno. Uno de los componentes más importantes en este diálogo es el dibujo. Entonces, como artista visual, yo también soy ilustradora, he hecho ilustración científica para Conavio, Jardín Botánico, etcétera. Entonces, para mí la ilustración y el dibujo es la práctica pedagógica, es el ciclocentro de la práctica pedagógica para mí, ¿no? Y mucho de lo que mencionamos también en los seminarios de arte y ciencia y de cómo no es solo esta manera de explicar conceptos o ilustrar conceptos, sino esta observación, esta organización esquemática y la relación con el método científico que también vimos con uno de los ponentes, si recuerdan, del seminario. Y bueno, este curso está diseñado por mí, Amanda Ortiz, artista visual, y bueno, sí, parte de mi formación es como artista visual, pero aparte de licenciada en artes visuales, soy jardinera. O sea, es algo parte de mi identidad y también después de este proceso, pues veo que soy parte de esta comunidad también de señoras de las plantas. Entonces,
En este caso usamos los ejercicios y bueno, ahí nada más quiero como centrarme un poco en qué técnicas, la parte formal, rápidamente pasar a hablar de ella. Dibujo, fotografía, el prensado, el video, la escultura, la instalación. Y bueno, con prensado y herborizado es esta práctica que así lo llaman los científicos, pero que en otros lados dicen que estoy robando plantas, ¿no? Entonces, la práctica de robar plantas o colección fanerogámica, como la quieras llamar. Y por otro lado, también el taller propone como práctica pedagógica la jardinería. Mucho de lo que hemos estado hablando, mucho del marco teórico que han mencionado ya ustedes en las otras presentaciones, Paulo Freire, Catherine Walsh, prácticas decoloniales, ecofeminismo, etcétera, ¿no? Es una práctica realmente muy importante y también lo ha mencionado esta dominancia de la parte visual y la jardinería justo abarca otros sentidos, abarca posibilidades táctiles, olfativas, mucho más amplias, ¿no? Y creo que es algo que todos deberíamos hacer, composta y tocar la tierra naturalmente. Y bueno, en el taller se realizan ejercicios prácticos de agroecología para relacionarnos con las plantas y fomentar aún más la observación. Entonces sí hay mucho dibujo, etcétera, pero sí es también es un taller totalmente de jardinería. Y bueno, con esto podemos experimentar de forma práctica conceptos de educación ambiental. Muy importante el tema de la educación ambiental, lo estamos llevando de una manera muy teórica y realmente eso no va a conseguir que haya cambios, ¿no? Pienso mucho en las exposiciones que hablaron de la pedagogía hacia los niños y la importancia que tendría estas prácticas en este momento. Bueno, el taller de arte y jardín está dividido en esas componentes, arte y la parte de experimentar, la introducción a los materiales que muchos de ustedes hacen también en sus talleres, ¿no? Como dice Juan Hacha, el más grave de los errores es dejar lo poético fuera de los materiales. Entonces, los materiales siempre son una gran introducción en la experimentación de estos. La parte educativa, lo que mencionaba de estas prácticas pedagógicas bien importantes, y la parte de jardín. Entonces sí, es importante que en el taller también hacemos el jardín de todas las personas. Y mi investigación, aparte de centrarme en la parte pedagógica, de la parte histórica, los antecedentes y el análisis, sí tiene un peso muy importante a la creación, producción y creación de un jardín. Eso es parte importantísima. Entonces, rapidísimo, que ya estamos acabando. Lo que quiero es aprovechar en esta ocasión y justo invitarlos para el taller que se va a realizar en Xochimilco. Entonces, es duración 3 horas, es gratuito. Dirigido a todo público, no dejes que ser hombre te limite a ser una señora de las plantas, y si quieres adelante. Y sábado 9 de enero. Sí. Y ya les dejo nada más los datos de contacto para que se integren. Y bueno, me parece la mejor forma de invitarlos a conocer realmente el proyecto, a dialogar, estar en el mismo jardín y ir compartiendo esta parte práctica. Se me hace la mejor manera de invitarlos a la investigación, a este diálogo y a conocer más de este proyecto y a sacar pero ya casi acabo. Bueno, bueno, sábado 9 de enero, Xochimilco, y taller de arte y jardín, están todos invitados. Y ¿Cuál les dice? Yo no sé cerrar. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se está viendo? Sí, tú adelante. ¿Cómo se quita? O deja de compartir. No sé cuál es.
No, gracias. Hola a todos, yo soy Emanuel y mi proyecto va sobre las escrituras posthumanas, en particular en América Latina. Mi estructura básicamente es la siguiente. Primero, pues, como me ocupo de las escrituras posthumanas que se vienen realizando en América Latina, es importante considerar pues las implicaciones del posthumanismo, cómo ha sido trabajado desde América Latina, ¿no? Precisamente porque vamos a notar una distinción. Entonces, ¿cuáles serían estas propuestas estéticas que surgen desde nuestro contexto? Si estas estéticas son una forma de habitar el presente, ¿no? Entre el desencanto y la especulación. Y una de las formas más recurrentes en este tipo de escrituras es precisamente la reescritura, ¿no? Tomar textos que ya estaban pues hechos, ¿no? Muchas veces estos textos vamos a ver que tienen que ver con la tradición, con el canon, para realizar una reconfiguración del sentido. También van a estar los cambios de escala en la representación literaria. Sabemos que la literatura pues se construye básicamente pues a partir de la acción de un individuo, principalmente hombre blanco occidental, ¿no? Que se convierte en un héroe y pues tiene que pasar todo un proceso para posteriormente cumplir aquello por lo que está aquí en la tierra, ¿no? Y posteriormente va a ser también una división del trabajo, es otra consideración que va a ser muy recurrente. Y por último, la posibilidad de pensar un mundo sin humanos. Bien, ¿qué son los posthumanismos y cuáles son sus implicaciones? Pues básicamente es una crítica al humanismo occidental como lo conocemos, ¿no? Y bueno, también una crítica al antropocentrismo, ¿no? Que pues radicalmente es esta postura que nos sitúa como el centro de todas las cosas. Y pues esto necesariamente pues parte de Occidente, es etnocentrista, sexista, colonialista e imperialista. Una distinción que vamos a ver entre el posthumanismo, los que tuvimos la oportunidad de leer a Haraway, pues ella, por ejemplo, habla de humusidades en vez de humanidades, ¿no? Tiene que ver precisamente porque pues en el primer mundo el discurso posthumanista está muy emparentado con modelos del transhumanismo, ¿no? Que es la aplicación directa de la tecnología para mejorar las capacidades humanas. Y por otro lado están estos saberes no antropocéntricos, que va a ser la perspectiva que muchos creadores van a adoptar desde América Latina, que es ir hacia las cosmologías indígenas, rescatar saberes no hegemónicos y a partir de ahí construir un discurso que no sea antropocéntrico, ¿no? Bien, bueno, estas propuestas pues son nuevamente diálogos de saberes. Hay una idea de reescribir también la idea de nación, ¿no? En la medida en que pues somos resultado de proyectos de colonización, pues es necesario pensar cómo se ha construido la nación, ¿no? Rivera Garza, por ejemplo, habla de escrituras geológicas, ¿no? Escrituras que tienen que ver con la tierra, con cómo se han dado estos procesos extractivistas, coloniales, y pues que se sigan reproduciendo. Bien, uno de los
Las líneas temáticas que pues más se repiten en estas escrituras pues son la migración, la violencia, devastación ecológica, las distopías, el problema de los agrotóxicos y el extractivismo. Bien, estas reescrituras muchas veces toman textos fundacionales. Por ejemplo, hay una escritora que se llama Gabriela Cabezón Camara, que tiene una novela que se llama Las aventuras de la China Iron, que es una reescritura del Martín Fierro, un texto pues fundacional sobre los gauchos en Argentina. O otros van a recuperar textos marginales, ¿no? Que no fueron considerados dentro del canon. Es el caso, por ejemplo, de una de nuestras invitadas en este seminario, que es Verónica Gerber, que retoma el texto de Amparo Dávila, que empieza a adquirir visibilidad una vez que Rivera Garza escribe una novela también donde dialoga con la autora. Bien, cambios en la escala de representación. Vamos a ver una reflexión en torno a temporalidades no humanas, ¿no? Tiene que ver con ciclos más amplios, ya no biográficos, que tienen que ver con la vida de los individuos, sino precisamente con la posibilidad de pensar, pues desde la fundación del cosmos hasta pensar cuáles serían los procesos de la vida más allá de cómo la mente humana los concibe, ¿no? Construcción de otras formas de relación, ¿no? Cómo nos relacionamos con nuestro entorno, encuentros multiespecies, son muchas veces aproximaciones arqueológicas, y también hay una revisión del concepto de archivo, ¿no? El archivo más allá de la producción humana de vestigios o artefactos, objetos humanos. Bueno, en la medida en que hay una lectura de textos canónicos a partir de la reescritura o a partir de la intervención de ciertos textos, pues vamos a ver que el concepto de autoría se vuelve un poco problemático, ¿no? También va a haber una cuestión sobre un cuestionamiento sobre qué implica el trabajo físico y el trabajo intelectual, ¿no? Y también, bueno, la pregunta por la materialidad de la obra. Uno de los puntos que más se van a repetir es precisamente la cuestión de las distopías. Mucho de esto viene también relacionado con ciertos discursos que tienen relación con el realismo especulativo y la ontología orientada a objetos, ¿no? Bueno, es una obra que ya vimos, bueno, de una autora que nos acompañó. Por ejemplo, este es un fragmento del cuento de Amparo, y lo que ella hace es precisamente dialogar tanto con el cuento de Amparo Dávila como con la obra de Felgueres, ¿no? Proceso de reescritura. Cabe mencionar que, bueno, a lo largo de esta escritura no hay humanos, ¿no? Y bueno, básicamente es lo que estoy trabajando. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Gala Lariz. ¿Así? ¿Mejor? Ok, gracias. Yo estoy en la maestría de Historia del Arte en el área de arte contemporáneo, y el proyecto que estoy trabajando se llama Desbordarse, el cuerpo y su intervención en los bordados de Carlos Arias. En estos 10 minutos les quiero contar principalmente como de el artista, las obras que quiero trabajar y como que presentárselos un poco, pero bueno, esta investigación surge de una parte muy personal, que es
cuando yo aprendí a bordar. Yo lo empecé a hacer a los 20 años, me enseñó una amiga y lo hacía como durante la carrera. Yo soy historiadora de formación, apenas ahora estoy como adentrándome a la historia del arte. Y para mí era como una muy buena herramienta de cuando estaba harta de leer y hacer la tarea y escribir, como cambiar lo que estaba haciendo. Y lo que tiene el bordado es que como es una actividad, por lo menos cuando estás empezando, que tienes que hacerlo lento y ser muy consciente y estar presente, hace que tu cuerpo tenga una disposición diferente y también la manera en la que estás en el espacio, en el que convives con otras personas. Entonces a mí me ayudaba como a despejarme, pero poder volver a regresar a donde yo estaba trabajando. Entonces, en este proyecto yo quiero hablar de un artista que se llama Carlos Arias. Él nació en Chile, pero por la dictadura toda su familia se termina mudando para acá y es en los 90. Bueno, él es artista plástico de formación y ya es como tiempo después, en los 90, cuando vive aquí en México, que empieza a usar la técnica del bordado como parte de su producción artística. Yo estoy interesada en abordar dos de sus autorretratos. El primero es este, que es de 1996, que a mí me gusta mucho porque él se está representando a sí mismo, pero en el acto de bordar. A mí me parece interesante un poco que, a pesar de que sí vemos que está bordando, ahí podemos ver sus manos, yo sé que con la izquierda está deteniendo el aro, yo sé que con la derecha es probable que está tomando la aguja, y además es el reverso del bordado, porque puedo ver el revés de las letras que está escribiendo. Como él se pone en segundo plano y hay unas flores que lo tapan, no estoy tan segura de qué está haciendo. Entonces, como que me llama la atención que aquí se ponga en segundo plano. El segundo autorretrato que quiero trabajar es este, que es autorretrato atravesado por un bordado, donde yo ya veo un cambio en la manera en la que él se está representando con relación al bordado y además también la manera en la que se presenta. O sea, podemos ver, por ejemplo, su cara, que pues no se ve demasiado cómoda, pero a diferencia del primer autorretrato, este es del 99, ya vemos su cara completa. Y aquí hay un poco más de detalles. Y lo que me llama la atención y me gusta de este es que siento que de un momento de representarse en segundo plano, de repente también hay este juego como, o él está atravesando el bordado le está atravesando a él, que es parte de que, dónde empieza cada cosa. Y a mí esto también me parece muy interesante porque pues estamos completamente rodeados por textiles todo el tiempo, solamente que no siempre somos tan conscientes de eso. Entonces les quería mostrar rápidamente algo más como de su obra para contextualizarlo, porque siento que luego siempre hablo de él y solo muestro como estas dos cosas que quiero trabajar. Este es como también un autorretrato, pero es parte de una pieza que se llama Jornadas. Es una tela como súper larga, creo que tiene como 15 o 20 metros, en donde a estilo de una línea del tiempo ha ido marcando como momentos diferentes de su vida, ¿no? Entonces como que su relación entre su obra y su vida personal está súper entrelazada. Este es otro autorretrato porque le interesan mucho. Muchos de sus autorretratos se basa en fotografías que él se ha tomado. Acá es otra, como una pieza escultórica que hace con hilo. Me gusta porque además de que ya está cambiando un poco como del espacio 2D del bordado, como que está ya 3D, pero también sigue teniendo una exploración con el hilo, ¿no? En la actualidad como que Arias hace también esculturas e instalaciones y todavía continúa con la pintura, que era como lo que había elegido al principio cuando empezó a trabajar como artista, pero como que el hilo y el textil ha tenido una parte muy importante en su manera de producir. Tiene otro momento en el que también toma fotografías de las personas que él conoce y como que las reproduce y realmente son muy bellas todo lo que él hace. Y tiene más recientemente he estado explorando mucho lo que tiene que ver con la línea y con el textil. A mí me gustó muchísimo esta pieza, es de gran dimensión y pues justo se llama Línea Continua. Esta es parte como de su trabajo ya más escultórico, donde está trabajando con otros materiales que no son el algodón, en el que quiere experimentar un poco más de cómo esa línea se puede salir de, digamos, de la pared y ocupar más espacio. Y bueno, esas eran las que tenía preparadas, fueron 5 minutos.
Buenas tardes, ya casi bien, ya no sé. ¿Dónde quedó? ¿Dónde ha quedado el? Ahí va, ya casi. Bueno, vamos a empezar. Bueno, gracias por su presencia. Saludos a quienes están en línea. Compartir esto, quito esto y todo funciona como tiene que funcionar. 5, no. Perfecto. Bueno, el tema que estoy trabajando es la hegemonía documental en la fotografía mexicana. Bueno, mi nombre es Juan Carlos. Estoy en el segundo semestre de la maestría en Historia del Arte. El tema que presente para esta clase es la hegemonía documental en la fotografía mexicana del siglo XX. Bueno, la fotografía llega a México en el año 1839, solamente unos cuantos meses después de que se hizo su presentación oficial en Europa, de mano de Louis Prelier. La fotografía llega de mano de franceses, de extranjeros, principalmente de Francia. Y ese primer acercamiento, esa primera llegada de la fotografía va a estar marcada, como van a llegar los europeos y van a encontrarse con este mundo que desconocen y que no saben qué está pasando aquí, pues ese primer acercamiento va a ser de una manera como de conocimiento, ¿no? Como que, ¿qué es este mundo? ¿Qué es esta gente extraña? ¿Qué son esas costumbres que desconocemos, ¿no? Entonces vamos a ver que se va a estar documentando pues todas esas vivencias, esas creencias, todo lo que está sucediendo, ¿no? Mi teoría de lo que estoy partiendo es por qué, o el problema que estoy tratando de enfrentar es por qué en México durante el siglo XX el auge de la fotografía documental es muy grande, ¿no? ¿Por qué en México no encontramos un Moholy-Nagy o lo que se hacía en, por ejemplo, los surrealistas y todo ese rollo? Que bueno, el caso de Álvarez Bravo es diferente, pero va a entrar por ahí. Pero entonces lo que estamos viendo son estas primeras fotografías de extranjeros que sin duda también, por ejemplo, el caso de Mahler va a ayudar mucho a la preservación de las piezas, de las ruinas, de la exploración de ese pasado, pero va a ser con esa intención, ¿no? Entonces, bueno, una de mis teorías también es que este auge de la fotografía documental se va a deber a que desde el inicio el país ha estado metido en un ambiente extremadamente convulso, ¿sí? Vamos a ver que en 1839 teníamos unos años de habernos independizado y el país desde entonces y hasta la fecha va a estar en construcción totalmente, ¿no? Entonces va a haber hechos como la intervención francesa, la intervención interamericana, el porfiriato, la revolución, y toda esa necesidad también de ir documentando esos hechos va a hacer que la fotografía tenga este principal objetivo, ¿no? Estas fotos que estamos viendo, por ejemplo, son del archivo Casasola, que es uno de los archivos más grandes y que con él se funda la Fototeca Nacional que está albergada actualmente en Pachuca. Si la pueden visitar es bastante interesante de ver. Y vamos a ver muy pocos ejemplos de gente que va a estar experimentando con fotografía, ¿no? Como es el caso de Emilio Amero, que aparte de hacer fotografía también hacía pintura y todo, que son estos
fotogramas, este tipo de expresiones era raro verlo en la fotografía mexicana del siglo XX. Y también otro caso bien interesante, pues es el de Lola Álvarez Bravo, ¿no? Que va a hacer estos collages, que bueno, ahorita pues ya nos vimos hace rato un poco de estas cosas de hacer imágenes a partir de imágenes, pero el caso de Álvarez Bravo en ese momento del siglo, mediados del siglo XX, era rarísimo que alguien estuviera haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Su marido por un tiempo, Manuel Álvarez Bravo, pues también va a experimentar y va a manejar un poco ese tipo de cosas. Aquí vemos una imagen donde experimenta con radiografías, que también era algo medio raro, pero lo interesante de Álvarez Bravo es cómo juega estos juegos que hace con poner los títulos y las imágenes. Va a haber una cosa muy rara, ¿no? Va a haber también una intención ya más gubernamental de dirigir el discurso, de decir, esta es la identidad mexicana, ¿no? Este indio así idealizado, ¿no? Fuerte, musculoso, sin sudor, sin tierra, sin nada, ¿no? Que va a ser más como un Charles Atlas y todo este rollo, ¿no? Va a haber esta cuestión también de otro tipo de exploraciones mucho más honestas, mucho más apegadas, como lo que hace Juan Rulfo, como lo que hace Graciela Iturbide, en donde van a estar recorriendo el país, van a estar viendo y documentando pues todo este país y toda esta cosa que está afuera, ¿no? Llegamos a pues, lo que es el 68, podemos ver pancartas y todo que se disparan mucho de las de la defensa del INE, casi no se parecen, no sé por qué, pero bueno, estos tipos de movimientos que también van a marcar, hay dos parteaguas en la Ciudad de México en particular que van a marcar mucho también esta hegemonía documental, ¿no? Uno es el 68, otro es el temblor del 85, que van a, sobre todo el temblor del 85 va a marcar mucho esta sociedad, ¿no? De hecho, si hoy actualmente en la Ciudad de México podemos elegir gobernantes y todo este rollo, mucho se le debe a la movilización social que parte del 85, ¿no? También está toda esta cuestión de la nota policíaca, el trabajo sin duda valioso de Enrique Metinides, en donde él también va a estar explorando siempre este rollo documental, ¿no? Pero va a ser ya hasta muy al filito, muy al final, en los 70, 80 del siglo XX, que vamos a empezar a ver otro tipo de fotografía, ¿no? Vamos a ver que hay momentos de transición, aquí hay muchas líneas paralelas, que sería difícil abarcarlas en estos 6 minutos, pero por ejemplo vemos estos registros de acción que se hacían de performance, de todo este tipo de cosas, donde la fotografía acaba volviéndose como que la obra en sí misma, ¿no? También pues no se puede hacer a un lado la creación del Consejo Mexicano de Fotografía, ni la creación de los fotógrafos independientes que se dedicaban a buscar espacios para la exposición de la fotografía, la creación y todo esto. Y ya de ahí vemos hasta manifestaciones ya más recientes, como las que se dan en la Bienal de Fotografía del 2016, en donde ya se explora más con el medio, ya se juega más con esto, hay puentes que se tienen entre lo digital y lo analógico y demás, ¿no? Y bueno, concluyo nada más con esta imagen de un proyecto de Pancho Westerland, que es un pase muy interesante justamente de lo digital a nuestro mundo terrenal y analógico, ¿no? Pues básicamente por ahí va la cosa. Muchas gracias. ¿Sabes cómo se llamaba? Sí, mi nombre es Consuelo González. Ay, hola. Oigan, yo no puedo hablar solo 6 minutos, pero voy a intentar. Hay que darle compartir. Sí, sí. Pero si la haces grande luego así, es que finalmente cuando falla la cosa. Ah, está. Bueno, hola, buenos días.
Yo soy Coco. Em, Soy estudiante del doctorado en antropología de la Universidad Iberoamericana y mi proyecto, bueno, no tengo como tal una pieza artística o cosa por el estilo, eh, pero estoy trabajando sobre la ropa de segunda mano. He titulado esta presentación, ay, esperen que no he puesto mi cronómetro y luego yo puedo hablar hasta 3 horas sin tener la idea. Ya. Ya, sí, ahí está. Entonces, bueno, básicamente esa letra está un poco incomprensible y me pasó lo mismo con sus presentaciones. Gracias. Digo, he titulado El arte de la resignificación porque básicamente estoy tratando de hablar de cómo se resignifica la ropa de segunda mano, bueno, ropa nueva que ha sido desechada, que nunca tuvo un uso. Y esto se da en un contexto en el que nos hemos empezado a preguntar qué pasa con la ropa que usamos o que no se vende y a dónde va. Y bueno, el año pasado hubo mucho bombo porque aparecieron estas imágenes del cementerio de ropa en Chile, que es como uno famoso, pero pues no es el único. Y hay mucha ropa que va a parar pues a vertederos y así, sin ser usada. Mucha de esa ropa pues llega aquí a las famosísimas, en famosísimas pacas, se venden en los tianguis y esta es como una de las principales fuentes de suministro de mercancía para las personas que revenden esta ropa. Es un negocio muy tradicional, digamos, más o menos descubierto yo que hace unos 30 años hay personas que comercializan ropa de paca que la venden en otros tianguis o la venden en pueblos aledaños a las ciudades en donde pues compran la ropa. De este contexto de tianguis, la ropa ha pasado a contextos un poco más de clase media, digamos, y este salto se ha dado en los bazares. Los bazares online básicamente y físicos, en donde la gente que tiene bazares online va a exponer su ropa en forma física, son como los espacios en los que se comercializa esta ropa. Y bueno, hay ropa de segunda mano, es decir, como ropa que ya fue usada y es como contemporánea, y ropa vintage, que ahí entraría pues la ropa que tiene más de 20 años de vida, que en muchos casos tampoco nunca ha sido usada y ha llegado hasta estos espacios. Bueno, yo hablo de prácticas, de narrativas, de trayectorias o de prácticas materiales e inmateriales por medio de las cuales se produce la resignificación. Resignificar pues sería darle un nuevo sentido a algo, ¿no? Y en este caso sería como a la ropa de desecho. Y se supone que la moda es lo actual, pero pues este movimiento de bazares está actualizando esa ropa que en teoría ya no estaba de moda. Entre las prácticas, pues está toda la cuestión de la recolección, reacondicionamiento, reparación de la ropa, que se da por personas que están dentro de un rango de 16 a 30 y tantos años, es como la generación que anda metida en esta onda emprendedora, y en su mayoría son mujeres y personas que se identifican dentro de las diversidades sexuales. Otra de las prácticas como materiales pues es esta performatividad de las prendas, básicamente, bueno, es como que la mayoría que yo sigo y con los que trabajo están en Instagram, y cada uno de estos bazares tiene como una identidad muy particular.
Y ahí por eso yo hablo un poco de este arte de la resignificación, porque son personas que sin ser necesariamente diseñadores ni nada por el estilo, trabajan como reconstruyendo o construyendo una nueva identidad de moda. Su personalidad influye pues poderosamente en su trabajo, tratan de plasmarla en las prendas que eligen y la forma en la que las presentan. Podemos hablar de un consumo creativo, al no ser diseñadores ni nada por el estilo, son personas que básicamente consumían ropa y en su momento decidieron empezarla a vender con con este nuevo significado. Hay un ejercicio creativo de impresión de intereses en la resignificación de estas prendas. Cada uno le da una identidad particular dependiendo de sus intereses. Por ejemplo, Lorena y su bazar El Tiradero y con sus hermanos, ellos hacen teatro y bueno, como que tratan de plasmar la teatralidad en su obra. También hay una resignificación que se da de una forma emocional y pues es la construcción de una serie de narrativas en torno a la ropa de segunda mano y al consumo de moda en general. No solo es comprar ropa, es como una de las historias que se cuentan, de las narrativas poderosas. Hay esta cercanía entre quienes compran y quienes venden, tratando de establecer una relación que trasciende el anonimato de comprar en una tienda física o comprar en Amazon, sino que ahí está este intento de establecer una relación de cercanía. También hay una onda de transmitir las propias emociones y los sentimientos a través de lo que se está vendiendo y de las emociones que se quieren transmitir con la ropa que se vende y que cada proyecto intenta plasmar. Por ejemplo, este es un bazar que es bastante artístico. ¡Ay, se me acabó el tiempo! Bueno, paso rapidito. También hay un discurso de una narrativa de democratización de la ropa, y es que todos podamos acceder a prendas pues por precios bajos. También jugando, haciéndole un poco el juego a esto, a las grandes marcas, ¿no? Y su forma, sus precios y sus prácticas que son muy blancas, racistas, excluyentes, etcétera. La ropa con historia es otra de las grandes narrativas. Es como mejor comprar ropa que tiene historia que ropa anónima. Y esta ropa, esta idea de que de los objetos tienen historia, nos podríamos remontar por allá a los estudios de Malinowski cuando estudiaba los objetos rituales del Kula, y los objetos valían por la historia que se podía contar, y bueno, esta es una narrativa que es muy importante dentro del mundo de los bazares, ¿no? Contar historias en torno a la ropa, de dónde viene, a quién le perteneció, cuántos años podría tener, sus materiales, en qué se inspiró, etcétera. Hay un fuerte trabajo de investigación de quienes regentan los bazares. Otra de las apuestas es la ropa libre de género o genderless, y es que pues todos los cuerpos son libres de ponerse lo que quieran, la ropa no tiene género, es ropa y cada quien la podría adaptar. Este bazar se llama Bola de Cristal y bueno, me encanta la forma en la que Alex modela las piezas que vende. Otra de las fuertes narrativas es la ropa oversize o libre de tallas, también haciendo énfasis en que los cuerpos pues son libres y la ropa no tiene que ajustarse, sino que pues la idea es que proporcione libertad. Y bueno, esto aquí quedó un poco cortado, pero en todo este ejercicio hay una fuerte carga también de reciprocidad, en todo sentido, tanto reciprocidad entre las personas que venden y quienes les compran, como una pues reciprocidad con el medio ambiente. El discurso ambiental está muy atravesado también aquí y es una narrativa muy potente porque nos invita a desacelerar nuestro consumo.
Y pues nada, ahí está mi Instagram en donde no vendo ropa ni nada por el estilo, pero sí, pues comparto información y también comparto mucha información sobre la discapacidad visual, que les he tocado ese tema a algunas personas que se han interesado, así que pues ahí lo podemos ver. Y muchas gracias por su atención. ¿En qué pongo? ¿Cómo puedo presentarla? ¿Cómo puedo ampliarla? Control L. Hola. Bueno, yo soy maestra de escuela secundaria del sistema público de la Gustavo Madero. Llevo yo 8 años de ser maestra en esa asignatura, en la asignatura de artes visuales. Entonces, la propuesta o el proyecto que vengo trabajando es estrategias didácticas de las artes visuales en proyectos basados en problemas como bien conocidos en el mercado de la pedagogía o de las estrategias como los proyectos por ABP, orientadas al fomento de una educación para la vida, aplicadas a estudiantes de educación secundaria. En este caso, pues tendríamos que ver qué es el fomento de una educación para la vida y cuáles son las características que nos atañen como de nivel de educación secundaria, ¿no? Las problemáticas principales, en este caso hay que tener en cuenta que estamos hablando de un público adolescente. Todos recuerdan cuando fueron adolescentes que eran, pues, todas unas pilas, ¿no? O sea, hasta se rieron. Entonces, tengamos en cuenta que los adolescentes, pues, están cambiando, ¿no? Y más si pasan de una etapa de lo que es la primaria, donde realmente los papás los apapachan, los maestros, todo el mundo los apapacha, ¿no? Entonces llegan a primera y secundaria, donde el niño empieza a experimentar su cuerpo, a las mujeres, a las niñas, empiezan a ver coquetas,
hablan raro, ¿no? Entonces, el niño que entró en primero de secundaria parece un Transformer durante primero, segundo y tercero, ¿no? En tercer año es una persona completamente diferente. Entonces, la labor docente ahí es complicada, porque no nada más es tratar de enseñarles tu asignatura o tu campo, ¿no? Sino que tienes que ver involucrada la personalidad de cada individuo. Si a esto le atañamos que estamos hablando de un sistema público en donde las aulas son de 35 a 40 personas, niños, pilas saltando, aventándose cosas, peleándose por el sacapuntas, los compases. El docente tiene la labor de que no se mate el niño, ¿no? De enseñarle arte, de guardar la compostura, la disciplina dentro del aula y pues ser atractiva, ¿no? Hacer atractiva toda tu dinámica, toda tu enseñanza, toda tu sesión. A esto también hay que agregarle los centros o las instituciones, que cómo están conformadas, ¿no? Estos parecen una serie de reclusorios que todos están pintados igual, porque así lo indica pues el gobierno. Todas las escuelas secundarias deben de tener estos tonos de blanco, azul, blanco, gris y ese beige, cosa que vemos al fondo, así como el uniforme, ¿no? El uniforme que es muy característico de las escuelas secundarias técnicas. Y estas escuelas pues tienen los requerimientos básicos, ¿no? Tienen un aula donde funge como aula multiusos, porque es aula digital, es auditorio, es todo lo que se puede ver con las cuestiones tecnológicas. Y, por ejemplo, en este caso, en la escuela en la que yo laboro, las pocas computadoras que había en un taller de cómputo se pasaron a un taller de ofimática, que es el taller de secretariado actualmente. Entonces, esas computadoras los alumnos ya no las pueden ocupar. Ya no podemos hacer prácticas como de edición digital, fotografía, video. Entonces, se nos complica a nosotros los de arte un poco trabajar en ese campo. Los salones tienen estas mesitas o también observamos estas. Parecen dos escuelas diferentes, ¿no? Las mesas de ahorita son mesas de los alumnos de primero y segundo grado. Y a los pobres de tercero, como se vuelven más numerosos los grupos porque reducen uno, les tocan estos pupitres. ¿Han trabajado láminas en una paleta de pupitre? ¿Qué hacen ustedes? Quitan el pupitre y al piso, ¿no? Entonces realmente a nosotros como docentes de artes los pupitres no nos sirven, ¿no? O sea, preferimos estar ahí en el piso o salirnos al patio. Estas todavía son un poco más funcionales, ¿no? Las juntas todas y pues se hace una gran mesita de trabajo, pero a veces a los niños pues son de secundaria, ¿no? Les gusta más estar el piso o arrastrándose. Este es el salón ideal, ¿no? Hasta parece como si les estuvieran dando terapia de shock, ahí con la pantalla de fondo, mientras todos están estáticos, sentados sin moverse, y hasta a los pobrecitos se les ve así como de, ay, ya, por favor, ya. Esta es una plática que les llevan de vez en cuando para, pues, evitar embarazos prematuros, ¿no? Prácticas de bullying. Son las prácticas, o son las pláticas que les deberían de ayudar a los chicos. Entonces, yo propongo que trabajar desde una perspectiva de educación para la vida para evitar estos conflictos de que se avientan los lapiceros, de que se pegan, de que se bulean por teléfonos, por la calle. En este caso hay que tener en cuenta que estamos en la Gustavo Madero, ¿no? Entonces, en la misma escuela se pueden llegar a dar contactos, pues, movimientos de droga, ¿no? O que el niño es hijo de tal, que pues mejor no le digas nada, no lo cites, porque a ti como maestro o al niño como alumno, se ve involucrada toda la escuela en un aspecto pues, ilícito. Entonces, en este caso, esas son las características que habría que trabajar, ¿no? La conducta de los chicos para que así se pueda generar un mejor ambiente
y que ellos puedan adquirir cualquier conocimiento que sea, ¿no? Portarse bien, ser un poco más críticos, ser un poco más empáticos con los demás. Entonces, aquí lo que yo trabajo es pues la educación para la vida, qué aspectos nos ayuda a desarrollar. En este caso es la colaboración, así como la cooperación, la empatía, la tolerancia hacia los demás, la creatividad e innovación, la resolución de conflictos, expresión de emociones y sensaciones, así como un pensamiento crítico y la libertad de pensamiento. Yo propongo que se realicen este enfoque por medio del trabajo del ABP. El ABP que propone es una participación transdisciplinaria. Entonces, no solamente tendría que participar yo en un eje, sino tendrían que verse implicadas todas las asignaturas del nivel. Se activa la movilización de saberes, así como un aprendizaje significativo. La participación es activa y positiva por parte del alumno para así ejercer su autonomía. El docente únicamente es un guía, se convierte en un mediador y se fomenta el desarrollo de la identidad propia, así como la colectiva, generando el pensamiento complejo, crítico y creativo. Si nos fijamos, algunos aspectos son similares. Perdón. Esto pues con el fin de que uno trabaja para el otro, ¿no? Voy a generar un proyecto basado en aprendizajes, voy a generar un aprendizaje basado en proyectos que voy a tratar de involucrar justamente que se lleve a cabo la colaboración, ¿no? La empatía. Ok, entonces, estos son algunos de los proyectos que he trabajado. Ya se habían trabajado anteriormente, pero muy informales, ¿no? Entonces, generalmente con alumnos de tercero se trabaja mucho mejor porque tienen otras habilidades. Se ha podido trabajar desde las artes visuales, proyectos de graffiti para generar justamente la identidad. Que ellos se reconozcan, se identifiquen, las técnicas, la aplicación. Trabajamos proyectos individuales. Aquí es importante recalcar la situación del COVID, ¿no? Generalmente, ahí están las alcanzas. Se modificó mucho la convivencia entre ellos. A nivel que a comparación de las primeras fotos de los proyectos, la colaboración aquí se ve ya mucho más forzada, ¿no? Y pues, eso sería todo. Buenas, buenas. Ya faltamos menos. ¿Dónde estaba esto acá? Libre. Ya, es este, ¿no? Ajá. Ahí está, ¿y se ve bien? No. Hay que descargar, ¿no? Sí, sí, sí. Tranqui, despacio, que llevo prisa. ¿Dónde? ¿Dónde es? Acá. ¿Desde aquí? Aquí. Disculpen, ha sido un día largo. Ahora, era el anterior. Ayuda. ¿Dejar de compartir?
Era esta. Esta. Ajá. ¿Sí? Slide, ¿no? No. Ahí está. Ahora sí, muchas gracias. Disculpen, ya no está el cerebro a la misma intensidad. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y bueno, voy a tratar de ser muy concreto, que ya estoy un poquito lampareado. Pero bueno, quería decir que para mí este seminario ha sido muy importante por la interacción, por las distintas links, porque realmente ha sido desplegar una serie de relaciones y de contagios muy interesantes. Y bueno, y aludiendo al contagio, justamente el proyecto que yo vengo a presentar acá es un proyecto que actualmente ya está en exhibición y que tiene que ver con, yo cuando llegué ya llegué con un poco una parte un tanto armada, porque yo después de vivir mucho tiempo fuera del país, volví a México hace menos de un año, justo ahora con la pandemia. Yo soy de Jalapa, Veracruz, de la zona del Bosque de Niebla. Entonces, una de las razones que me animó a volver fue porque en el contexto de la pandemia, pues ver qué había pasado con ese bosque en el que yo crecí. Vine también con la fotógrafa Lucía María Ledesma. Y bueno, pues lo primero y lo más increíble es que desde luego que el bosque ahí entre la zona de Jalapa y Coatepec, en el centro de Veracruz, está profundamente degradado por muchas razones, es multifactorial, lleva hace mucho tiempo, pero particularmente y últimamente a la permanente caída en los precios del café y algo que se nota mucho que no se notaba antes en la construcción del paisaje es como en general para el café hay mucho árbol de sombra, que es lo que le ha dado una identidad muy particular a toda la zona, que todo lo que es Coatepec, Jico, toda esa zona, incluso hasta la Sierra de Songolica. Bueno, toda parte ha cambiado muchísimo porque han tirado todo el árbol de sombra para sembrar limón, que es lo que se está haciendo ahora, sin ningún concierto, sin ningún cuidado, y también por la papa, donde tienen metidas las manos, la Barcel y Sabritas, ¿no? Entonces eso ha cambiado el uso del suelo recientemente y verdaderamente como nunca está siendo afectado el bosque de niebla de la zona de Jalapa, La Pitaya, Coatepec. Esta cita de William Bullock, un viajero, polímata, ha sido muy interesante que durante casi 200 años de cuando está el registro de este hombre, prácticamente hasta hace muy poco el paisaje más o menos se había conservado de un poco, ¿no? No había sido tan exponencial como en los últimos 10 años, ¿no? Siendo que allí está el INECOL, una institución muy importante, un referente internacional sobre el bosque mesófilo, por las especies endémicas de hongos. Realmente, o sea, es muy interesante saber que en 1 metro del bosque de niebla hay 80% más especies de lo que hay en toda la selva negra en Alemania, ¿no? O sea, yo lo hablaba con unos amigos científicos, me dicen que en toda la selva en Alemania ves 4 tipos de árboles y tú acá en 1 metro tienes una diversidad realmente extraordinaria. Entonces, bueno, llegando, lo primero fue tratar de establecer este estado de la cuestión, que es cómo está el bosque de niebla, ¿no? Más o menos actualmente hoy la parte del bosque, o sea, en los últimos tiempos pasó más o menos de 80 hectáreas a hoy actualmente están no vírgenes, sino perfectamente como se conocieron siempre son solamente 10 hectáreas y sigue depredando, sobre todo de manera ilegal, desde luego hay asesinato de activistas, ¿no? También de periodistas, Veracruz estuvo muy mal gobernado en los últimos tiempos, ahora está mal gobernado, pero ya no está tan rapiñoso como hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces realmente es una cosa que atiende muchos frentes, ¿no? Y a mí realmente todo esto que nosotros hemos hecho es insertarnos en luchas políticas que ya están en la zona de Zoncuantla, que es en toda esta zona alrededor del río Pisquiac, con campesinos, con vecinos, con comunidades. Es realmente únicamente subrayar algo que ya está pasando, que tiene un grado de emergencia muy interesante y que también uno tiene que ser muy cuidadoso porque a poco que le escarbas, pues empiezan a salir distintos problemas, ¿no? Ese es el río Pisquiac. Justamente eso es más o menos como fue lo primero que nos encontramos, ¿no? Ese es el río que atraviesa toda la zona desde Jalapa, Coatepec y que provee de río a todos los habitantes de la capital de Veracruz, ¿no? La Casa de los Chaneques, también toda una zona muy rica por todas sus mitologías, ¿no? O sea, justamente todo el centro de Veracruz tiene una configuración cultural muy fuerte. Y bueno, también atención a esto, trabajando con
digamos, yo soy escritor, básicamente, y a mí lo que me ha hecho, digamos, teóricamente, las lecturas que más frecuentemente para este proyecto, los que me han nutrido, ha sido mucho, particularmente Viveros de Castro y el perspectivismo amerindio, ¿no? A partir de los derechos que gozan los sujetos políticos, llámese ríos, bosques, ¿no? Como toda esta movida que está muy integrada y con mucha fuerza en Jalapa, y algo que ya viene estando, ¿no? Creo que hay una relación muy fuerte entre la producción teórica brasileña, justo también se entronca con otro proyecto paralelo que estoy haciendo, que estoy traduciendo la única novela de Glauber Rocha, este cineasta que imagino que conocerán, brasileño, con unas implicaciones, digo, que ya en los 70s esta novela se llama Riberaus o Surana, que es una suerte de descripción de la Amazonia vista a través de los ojos de un jaguar, ¿no? Y tratando de ver a los objetos y a los bosques y a los como elementos vivos, ¿no? Con todo el pensamiento mesoamericano y justamente, pues, politizándolo en el sentido de ahí que en la foto que tú tomas, ahí donde, como decía Glauber, ¿no? Donde pongo la cámara, ya es un statement político, ¿no? Y estas son fotos ya directamente más trabajadas para lo que ha sido la exposición, actualmente en el ex convento betlemita, en el puerto de Veracruz, que fue este trabajo en conjunto con una fotógrafa, yo que hice la curaduría de las imágenes y los textos, y también con Santiago Rodríguez, un ingeniero de sonido, que rapidísimo. Y en relación ahora, esto acaba ahora el 15 de enero, y lo que hemos hecho es juntar todas las hojas de todo un año de bosques para hacer una pieza sonora. Ay, no pensé que había hablado tanto. Bueno, son fotos de la fotógrafa, me voy en chinga para acabar. Y bueno, pues fragmentos del montaje en el único convento, muy lindo, un convento del siglo XVIII, de la única orden mexicana, que es la Orden de Belém. Muy pintoresco todo, no dejan de ir al puerto de Veracruz. Y bueno, también tenemos una simbiosis ahí entre sonido, música e imagen, ¿no? Se publicó un pequeño catálogo, por parte del hijo del aguizote, acá con Diego Flores Magón. Se ensayaron caligramas, un poco, fue algo más bien bastante más textual, ¿no? Digamos, bastante clásico, pero pues con interacciones muy padres que comunican un poco a la comunidad y siempre de alguna manera toda la comunidad política entre Veracruz y Jalapa están separados, ¿no? Como narcisismo de pequeñas diferencias, dijera Freud. Entonces esto un poco tiene que ver con los patrimonios de la humedad, ¿no? Y justamente tiene que ver con la idea de puertos, la idea de una niebla vagabunda y con todo lo que pasa, pues es bastante complejo. Pues es muy poco tiempo para entrar en detalle, pero bueno, creo que es bastante sintético en relación a lo que se puede decir. Si quieren, platicamos después. Muchas gracias.